La humedad de Georgia en 1876 se pegaba a la piel como una maldición. En el condado de Wilkes, donde los campos de algodón se extendían hasta donde alcanzaba la vista, la iglesia bautista de New Providence se alzaba con su campanario blanco contra el cielo gris. Era domingo por la mañana y Lucinda Mae Washington caminaba descalza por el camino de tierra roja, sus pies dejando huellas que el polvo absorbía inmediatamente. Tenía 12 años y un secreto que le quemaba la garganta desde hacía 3 meses. La iglesia cantaba para cubrir algo terrible. Sus hermanos pequeños, Thomas y Sarah, caminaban detrás de ella, agarrados de la mano. Desde que papá había muerto trabajando en los campos del señor Crawford, mamá insistía en que nunca faltaran al servicio. La fe es lo único que nos mantiene con vida, decía mientras planchaba los únicos vestidos buenos que tenían. Pero Lucinda había dejado de creer en esa fe hacía tiempo, específicamente desde aquella noche de julio cuando despertó con la garganta seca y salió a buscar agua del pozo de la iglesia. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Había sido pasada la medianoche. La luna llena iluminaba el cementerio contiguo a la iglesia, y Lucinda caminaba en silencio, descalza como siempre, cuando escuchó el primer grito. No era un grito común. Era profundo, desesperado, surgido desde un lugar donde las palabras pierden significado y solo queda el dolor puro. Se detuvo en seco, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. El grito venía de debajo de la iglesia. Se acercó con cautela, sus pies conociendo cada piedra del camino. Las ventanas de la iglesia estaban oscuras, pero había luz filtrándose desde las rendijas del sótano. Ese lugar donde solo el reverendo Josiah Porter y los diáconos tenían permiso de entrar. Otro grito atravesó la noche, y esta vez Lucinda reconoció algo en él. Era una voz de mujer pidiendo clemencia en un idioma que no era inglés. Sonaba como los africanos viejos que aún recordaban las palabras de sus ancestros, esas palabras prohibidas que podían costarte la vida si las decías en público. Lucinda se arrastró hasta una de las ventanas del sótano. Estaba sucia, cubierta de telarañas y años de descuido, pero pudo ver dentro. Lo que vio la perseguiría el resto de su vida. Había una habitación circular excavada en la tierra roja de Georgia, con paredes de piedra cubiertas de símbolos que no pertenecían a ninguna Biblia. En el centro, encadenada a un poste de hierro, había una mujer negra de mediana edad, desnuda, su espalda cruzada por cicatrices antiguas y heridas frescas. El reverendo Porter estaba frente a ella, vestido con su sotana negra, leyendo de un libro tan viejo que las páginas parecían piel curtida. Los diáconos formaban un círculo alrededor de la mujer. Lucinda reconoció a cada uno. El señor Nathaniel Hayes, dueño de la tienda general. El señor Augustus Bell, herrero y padre de 6 hijos. El señor Cornelius Wade, el hombre más rico del condado después de los Crawford. Todos respetables, todos pilares de la comunidad. Todos cantando en voz baja mientras la mujer gritaba, pero no era un canto normal. Las palabras eran incomprensibles, una mezcla retorcida de latín, inglés y algo más antiguo. La mujer gritaba y los hombres cantaban más fuerte. Lucinda vio cómo el reverendo Porter levantaba un cuchillo curvo, brillante bajo la luz de las antorchas, y lo presionaba contra la palma de su propia mano. La sangre goteó sobre el libro abierto. Lucinda corrió. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus pies sangraron. No regresó a la iglesia esa noche. Le dijo a mamá que se había perdido en el camino. Mamá la castigó, pero el castigo era preferible a la verdad. Ahora, 3 meses después,
Lucinda entraba nuevamente a esa iglesia, pero esta vez con los ojos bien abiertos. Observó cada detalle. El reverendo Porter sonreía desde el púlpito, su rostro bondadoso y sus palabras dulces como la miel. Hablaba del perdón, de la misericordia de Dios, de cómo todos eran iguales ante el Señor. La congregación asentía, abanicándose con pedazos de cartón para combatir el calor sofocante que se acumulaba bajo el techo de madera. Lucinda se sentó en el banco de siempre, en la parte de atrás donde se sentaban los más pobres. Desde allí podía ver todo. Notó que los diáconos intercambiaban miradas durante el sermón, comunicándose en un lenguaje silencioso que solo ellos entendían. Notó cómo el reverendo Porter tocaba ciertos puntos del púlpito mientras hablaba, como si siguiera un patrón invisible, y notó, por primera vez, que el suelo de madera bajo el altar tenía una trampa apenas visible. Cuando llegó el momento de cantar, la congregación se puso de pie. Amazing Grace llenó la iglesia, las voces elevándose en armonía perfecta. Pero Lucinda escuchó algo más bajo las voces, un sonido tenue, casi imperceptible, que surgía desde abajo. Era un gemido, bajo, constante. Sofocado por los himnos, sus ojos se encontraron con los del reverendo Porter. Él la miraba fijamente desde el púlpito, su sonrisa congelada en su rostro. Lucinda sintió que la sangre se le helaba en las venas. Él sabía. De alguna manera, él sabía que ella había visto algo aquella noche. Después del servicio, mientras la congregación se dispersaba bajo el sol abrasador de Georgia, Lucinda se quedó atrás, fingiendo que buscaba algo en el banco. Esperó hasta que solo quedaron los diáconos y el reverendo Porter, reunidos cerca del altar en conversación susurrada. Thomas y Sarah habían salido con mamá, quien saludaba a las demás mujeres en el patio de la iglesia. Lucinda se escondió detrás de una columna, conteniendo la respiración. Las voces de los hombres llegaban hasta ella en fragmentos. «La próxima luna nueva», decía el señor Hayes. «Necesitamos sangre fresca», respondía el reverendo Porter. «La cosecha ha sido pobre. El pacto requiere más. ¿Qué hay de la muchacha Washington?» La voz del señor Bell era fría, calculadora. «La madre está desesperada desde que murió el padre. Sería fácil convencerla de que la niña trabajara en mi taller. Nadie haría preguntas». Lucinda apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas. Estaban hablando de ella, o de Sarah, o de cualquier niña lo suficientemente vulnerable como para desaparecer sin que nadie moviera un dedo. «Paciencia», dijo el reverendo Porter. «El antiguo requiere preparación. Requiere que el sacrificio venga voluntariamente, sin sospecha. Estamos construyendo algo más grande que nosotros, hermanos. Esta iglesia está plantada sobre fundamentos que se remontan a antes de que los blancos llegaran a estas tierras. Los nativos sabían cómo apaciguar a lo que habita debajo. Nosotros simplemente continuamos su trabajo, adaptado a nuestras necesidades. Las cosechas han mejorado», admitió el señor Wade. «Mis campos produjeron el triple este año. Mi esposa finalmente quedó embarazada después de 10 años de esterilidad. Lo que sea que esté funcionando, está funcionando». Lucinda sintió náuseas. Entendió entonces la verdadera naturaleza de lo que había presenciado. La iglesia, ese lugar sagrado donde las familias buscaban consuelo y salvación, era una fachada. Bajo sus tablas blancas y su campanario reluciente había algo podrido, algo que se alimentaba de dolor y sangre a cambio de prosperidad. Un crujido bajo sus pies la delató. Los hombres se voltearon al unísono, sus ojos encontrándola en las sombras. «Lucinda Mae», dijo el reverendo Porter con voz suave, caminando hacia ella con las manos extendidas en un gesto que pretendía ser tranquilizador.
¿Qué haces aquí, niña? ¿Te perdiste? Ella retrocedió, su espalda chocando contra la pared de madera. Yo estaba buscando mi Biblia. Creo que la olvidé. Los ojos del reverendo la estudiaron, penetrantes como agujas. Tu Biblia está en tu casa, Lucinda. La vi cuando visité a tu madre la semana pasada. ¿Estás segura de que solo buscabas tu Biblia? Los otros diáconos se habían dispersado, bloqueando las salidas. Lucinda se dio cuenta de que estaba atrapada. Su mente trabajaba frenéticamente buscando una salida, una excusa, cualquier cosa que la mantuviera viva. Vi algo, dijo finalmente, decidiendo que la verdad parcial era su única opción. Aquella noche, hace 3 meses, vi lo que hacen en el sótano. El silencio que siguió era denso como el algodón. El reverendo Porter suspiró profundamente, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Entonces ya lo sabes, eso complica las cosas. No le he dicho a nadie. Lucinda habló rápido, desesperada, y no lo haré, lo juro por Dios. Por Dios, repitió el reverendo Porter con una sonrisa triste. Lucinda, querida niña, ¿qué sabes tú de Dios? Dios es una palabra que usamos para controlar a las masas. Lo que habita bajo esta iglesia es más antiguo que cualquier Dios cristiano. Es la verdadera fuerza que mueve este mundo. Sangre por prosperidad, dolor por ganancia. Es el contrato más antiguo de la humanidad. Dio un paso hacia ella. Lucinda buscó algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Sus dedos encontraron un candelabro de hierro sobre una mesa lateral. No queremos lastimarte, continuó el reverendo. Eres inteligente, observadora, podrías ser útil. Hay un lugar para ti en nuestro círculo, si aceptas la verdad. Tu padre entendió demasiado tarde, por eso tuvo que morir. Las palabras cayeron sobre Lucinda como piedras. ¿Qué? Tu padre descubrió nuestro secreto, explicó el señor Hayes desde la puerta. Trabajaba de noche en los campos del señor Crawford y una vez vio luces en la iglesia cuando no debía haberlas. Investigó. Amenazó con ir al sheriff en el condado vecino. No tuvimos opción. El accidente con la segadora, susurró Lucinda, las piezas encajando en su mente como un rompecabezas horrible. No fue un accidente. Era él o toda la comunidad, dijo el reverendo Porter sin remordimiento. Un hombre contra cientos. Las matemáticas eran simples. La furia estalló en el pecho de Lucinda como un volcán. Levantó el candelabro y lo arrojó con todas sus fuerzas hacia la cabeza del reverendo. Él se agachó justo a tiempo, y el candelabro atravesó la ventana detrás de él, destrozándola en 1000 pedazos. El ruido atrajo la atención de las personas que aún estaban en el patio. Lucinda corrió, no hacia la puerta principal donde los diáconos la esperaban, sino hacia el altar. Recordó la trampa que había visto bajo las tablas. Si estos hombres la querían muerta, al menos se llevaría sus secretos al sheriff de otro condado, aunque le costara la vida. Saltó sobre el altar y comenzó a arrancar las tablas con las manos. Astillas se le clavaban en la piel, pero no le importaba. Los hombres corrían hacia ella gritando, pero ella era rápida. Consiguió levantar 2 tablas y vio la oscuridad del sótano debajo, y entonces sintió el olor, putrefacción, muerte, algo peor que muerte. La congregación comenzaba a entrar nuevamente a la iglesia, alertada por el ruido. Mamá estaba entre ellos, con Thomas y Sara agarrados de su falda. Lucinda, ¿qué está pasando? Lucinda miró a su madre, luego miró el agujero en el suelo y tomó la decisión más difícil de su vida. Saltó. La caída fue corta, pero la oscuridad era absoluta. Aterrizó sobre algo húmedo y resbaladizo. Cuando sus ojos se ajustaron a la penumbra, iluminada solo por la luz que entraba desde arriba, vio lo que había bajo la iglesia bautista de New Providence. Cuerpos.
docenas de ellos, algunos frescos, otros reducidos a huesos, mujeres, hombres, niños, todos negros, todos olvidados, encadenados a las paredes en posiciones que sugerían muertes prolongadas y dolorosas. En el centro de la habitación, el poste de hierro donde había visto a la mujer 3 meses atrás, ahora estaba vacío, pero la sangre en el suelo formaba patrones que parecían moverse en la oscuridad, y en las paredes, tallados en la piedra roja de Georgia, había símbolos que dolían al mirarlos, símbolos que se retorcían y cambiaban aunque estuvieran inmóviles. Símbolos que susurraban promesas de poder a cambio de sacrificio. Arriba, escuchó gritos. El reverendo Porter trataba de controlar la situación, de explicar lo inexplicable. Pero algunas personas de la congregación ya se asomaban por el agujero, y sus gritos de horror llenaban la iglesia. Lucinda encontró lo que buscaba. Prueba. Tomó un diario del reverendo que descansaba sobre un altar improvisado, sus páginas llenas de nombres, fechas y rituales. Lo apretó contra su pecho y comenzó a buscar otra salida. Había un túnel, oscuro, estrecho, excavado en la tierra. Olía a muerte y humedad, pero era su única opción. Lucinda se arrastró por él, el diario protegido bajo su vestido desgarrado. El túnel parecía interminable y en varios puntos tuvo que arrastrarse sobre más huesos, más evidencia de décadas de atrocidades. Finalmente emergió en el cementerio, detrás de una tumba grande que ocultaba la entrada del túnel. El aire fresco de Georgia nunca había sabido tan bien. Se levantó, cubierta de tierra y sangre que no era suya, y corrió hacia el camino principal. Detrás de ella, la iglesia bautista de New Providence estaba en caos. Personas corrían en todas direcciones. Algunos trataban de huir, otros intentaban entender lo que acababan de ver. Y el reverendo Porter, desde el campanario, observaba a Lucinda escapar con una expresión que mezclaba furia y resignación. Lucinda corrió durante horas. Cruzó campos, atravesó bosques, siguió el camino de tierra hasta que sus pies sangraron tanto que dejaba huellas rojas. No se detuvo hasta llegar al condado vecino, donde el sheriff Marcus Thompson la encontró desmayada en la puerta de su oficina, todavía aferrando el diario contra su pecho. El sheriff Thompson era un hombre duro, forjado en la guerra civil y las brutalidades de la reconstrucción. Había visto cosas terribles en su vida. Pero cuando leyó el diario del reverendo Porter con sus listas meticulosas de víctimas y rituales que se remontaban a 1842, cuando la iglesia fue construida originalmente, incluso él palideció. 34 años, susurró, pasando las páginas con manos temblorosas. Han estado haciendo esto durante 34 años. Generaciones enteras de reverendos y diáconos, pasando el secreto como una herencia maldita. Lucinda, envuelta en una manta y con sus pies vendados, lo observaba desde una silla. Dijeron que mi padre descubrió la verdad, por eso lo mataron. El sheriff asintió gravemente. Voy a necesitar que me cuentes todo, Lucinda, todo lo que viste, todo lo que escuchaste. Y luego vamos a regresar con una docena de hombres armados y vamos a terminar con esto. Pero cuando el sheriff Thompson y sus hombres llegaron a la iglesia bautista de New Providence al día siguiente, la encontraron vacía. El reverendo Porter y los diáconos habían huido durante la noche. La trampa bajo el altar había sido sellada con concreto fresco. El túnel hacia el cementerio había sido colapsado. Y lo más perturbador de todo, los cuerpos habían desaparecido. La habitación circular bajo la iglesia todavía existía, sus paredes todavía cubiertas con símbolos incomprensibles. Pero no había evidencia física de lo que Lucinda había visto. Sin embargo, el diario del reverendo Porter era suficiente.
Los nombres escritos en sus páginas coincidían con personas reportadas como desaparecidas durante décadas. Familias enteras que simplemente se habían mudado al norte según los registros oficiales, pero cuyos nombres aparecían en tinta roja en el libro maldito. El caso se convirtió en un escándalo que sacudió no solo Georgia, sino todo el sur. Periódicos de Atlanta, Charleston y Nueva Orleans publicaron historias sobre la Iglesia del Horror y los sacrificios de Wilkes County. Pero Lucinda sabía algo que los periódicos no publicaban. El reverendo Porter había escapado. Y hombres con ese tipo de conocimiento, ese tipo de conexiones con fuerzas oscuras, no simplemente desaparecían. Durante los siguientes meses, otras iglesias en Georgia reportaron incidentes extraños, símbolos tallados en paredes durante la noche, animales encontrados desangrados en altares, libros antiguos robados de bibliotecas privadas. El reverendo Porter estaba reconstruyendo su círculo y esta vez sería más cuidadoso. Lucinda y su familia se mudaron al norte, a Baltimore, donde mamá encontró trabajo en una fábrica textil. Thomas y Sarah crecieron sin recordar mucho de Georgia, pero Lucinda nunca olvidó. El trauma la perseguía en sueños, donde oía cantos que tapaban gritos, donde veía iglesias construidas sobre fundamentos de huesos y dolor. Años después, cuando Lucinda tenía 23 años y trabajaba como maestra en una escuela para niños negros en Baltimore, recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía inmediatamente. Era del diario del reverendo Porter. La carta decía simplemente: «El antiguo nunca olvida. Los que conocen sus secretos están marcados para siempre. No importa cuán lejos corras, Lucinda Mae Washington, la deuda de tu padre aún debe pagarse». Lucinda quemó la carta esa misma noche. Pero sabía que el reverendo Porter tenía razón en algo. Ella estaba marcada. Había visto algo que los humanos no debían ver. Había tocado algo más antiguo que la memoria, más profundo que la fe, más hambriento que la muerte. La iglesia bautista de New Providence fue demolida en 1878 por orden del gobernador. El terreno fue declarado maldito y se ordenó que nunca se construyera nada sobre él. Pero los rumores persisten hasta el día de hoy. Personas que caminan por ese camino de tierra roja en el condado de Wilkes juran que pueden escuchar cantos bajo el suelo. Himnos familiares cantados en voces que no son del todo humanas. Y debajo de esos cantos, si escuchas con suficiente atención, puedes oír los gritos que los himnos fueron diseñados para ocultar. La verdad sobre lo que el reverendo Porter y sus diáconos despertaron bajo esa iglesia nunca fue completamente revelada. El diario mencionaba algo llamado el Antiguo de la Tierra Roja, una entidad que supuestamente habitaba esas tierras mucho antes de que llegaran los europeos, incluso antes de que las tribus nativas establecieran sus propios territorios. Según el diario, las tribus originales realizaban sus propios rituales para mantenerlo dormido, pero cuando los colonos llegaron y desplazaron a los nativos, el conocimiento se perdió, hasta que alguien lo encontró nuevamente, alguien ambicioso, alguien dispuesto a pagar el precio de sangre a cambio de prosperidad en una tierra marcada por la guerra y la esclavitud. En 1892, Lucinda publicó sus memorias bajo el seudónimo L. M. Washington. El libro, titulado Testimonios de Oscuridad, una niña contra la corrupción sagrada, fue un éxito moderado en círculos literarios del norte, pero fue prohibido en la mayoría de los estados del sur. Las copias eran quemadas públicamente por líderes religiosos que afirmaban que el libro era una blasfemia diseñada para difamar a la iglesia cristiana. Pero algunos lo leyeron, y algunos creyeron, y algunos comenzaron a investigar sus propias iglesias,
sus propios reverendos, buscando señales de que la corrupción que Lucinda había descubierto no era un caso aislado, sino parte de una red más amplia. Lucinda recibió cartas de todo el país, algunas de apoyo, otras de amenaza. Pero una en particular la perturbó profundamente. Era de una mujer en Luisiana que afirmaba haber escapado de una situación similar en una iglesia metodista cerca de Nueva Orleans. La mujer describía rituales casi idénticos, el mismo tipo de símbolos, el mismo hambre insaciable de sangre, y mencionaba que había otras, esparcidas por todo el sur, iglesias construidas sobre lugares donde lo viejo aún dormía, esperando ser alimentado. Lucinda entendió entonces la magnitud de lo que había descubierto. No era solo la iglesia bautista de New Providence, era una red de lugares malditos, sitios donde la ambición humana se había encontrado con fuerzas que no comprendía y había hecho pactos que condenaban a generaciones. Dedicó el resto de su vida a documentar estos casos, viajando por el sur bajo identidades falsas, recopilando testimonios, conectando puntos que las autoridades se negaban a ver. Su trabajo nunca fue reconocido oficialmente, pero creó un archivo que eventualmente inspiraría a investigadores futuros a cuestionar la historia oficial del sur durante la reconstrucción y las décadas siguientes. En su lecho de muerte, en 1934, a la edad de 70 años, Lucinda recibió una última visita. Era un hombre joven, quizás de 30 años, bien vestido y con modales educados. Se presentó como historiador de la Universidad de Atlanta y dijo que estaba interesado en su trabajo. Lucinda, débil pero lúcida, lo estudió cuidadosamente. ¿Quién te envió realmente? El hombre sonrió, y en esa sonrisa Lucinda vio algo familiar, algo en los ojos, en la forma en que inclinaba la cabeza. Mi bisabuelo fue el reverendo Josiah Porter, dijo tranquilamente. Murió en 1905, pero antes de morir me enseñó cosas. Me mostró cómo mantener vivo el legado. Lucinda sintió que el miedo frío de su infancia regresaba. ¿Por qué estás aquí? Para decirte que ganaste la batalla pero perdiste la guerra, respondió el hombre. La iglesia de New Providence fue solo una, hay docenas más, y ahora que entendemos mejor cómo ocultarnos, cómo adaptarnos a los tiempos modernos, somos más fuertes que nunca. Los himnos aún cantan, Lucinda Mae, y todavía ocultan gritos. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Gracias, por cierto. Tu libro nos enseñó qué errores evitar. Nos hiciste más cuidadosos, más efectivos. Lucinda murió esa noche. Los médicos dijeron que fue insuficiencia cardíaca, pero quienes estaban cerca juraron que sus últimas palabras fueron: todavía los escucho cantando. La iglesia bautista de New Providence nunca fue reconstruida. El terreno permanece vacío hasta el día de hoy, un parche de tierra roja en el condado de Wilkes que nadie quiere tocar. Pero si visitas ese lugar en una noche de luna llena, especialmente durante los meses de verano, cuando el calor hace que el aire tiemble, puedes experimentar algo extraño. Primero es el silencio, un silencio tan denso que incluso los insectos se callan. Luego, bajo el suelo, tan tenue que podrías convencerte de que es solo tu imaginación, escuchas música, himnos familiares cantados en armonía perfecta. Amazing Grace, Rock of Ages, Blessed Assurance. Y si tienes el coraje o la imprudencia de quedarte lo suficiente, eventualmente escucharás lo que esos himnos ocultan, los gritos, interminables, eternos, atrapados bajo la tierra roja de Georgia, junto con los secretos que Lucinda May Washington arriesgó todo para revelar. El legado de lo que sucedió en 1876 en la iglesia bautista de New Providence persiste.
no en libros de historia oficiales que apenas mencionan el incidente como una tragedia local o un caso de corrupción religiosa, sino en las historias que las abuelas negras del condado de Wilkes todavía cuentan a sus nietos. Historias de advertencia sobre confiar demasiado en hombres santos, sobre cuestionar lo que se oculta bajo pisos de madera pulida y palabras endulzadas con miel, sobre recordar que a veces lo más oscuro no es lo que acecha en las sombras, sino lo que se esconde a plena luz del día, cantando himnos para tapar sus crímenes. Y sobre Lucinda Mae Washington, la niña que se atrevió a mirar más allá de las mentiras y vivió para contarlo, aunque el precio fuera llevar esa oscuridad con ella por el resto de sus días. Los archivos de Lucinda fueron eventualmente donados a la Biblioteca del Congreso en 1952 por su hija menor. Están disponibles para investigadores bajo petición especial, aunque pocos los solicitan. Los que lo hacen reportan una sensación incómoda al leer sus páginas, como si las palabras mismas llevaran un peso que va más allá de su significado literal. En 2003, un grupo de arqueólogos de la Universidad de Georgia obtuvo permiso para excavar el sitio donde alguna vez estuvo la iglesia bautista de New Providence. Encontraron los cimientos originales, confirman la existencia de un sótano extenso y descubrieron fragmentos de huesos humanos que datan de mediados del siglo XIX. También encontraron algo que no pudieron explicar: una cámara más profunda, excavada en roca sólida, con símbolos tallados que no corresponden a ninguna cultura conocida de la región. La excavación fue suspendida después de que 3 miembros del equipo sufrieran crisis nerviosas simultáneas. Todos describieron la misma pesadilla: estar enterrados vivos mientras voces cantaban himnos sobre sus tumbas. El sitio fue sellado nuevamente y desde entonces no ha habido más intentos de investigación oficial. Pero la historia no termina ahí. Nunca termina realmente. Porque en algún lugar del sur de Estados Unidos, en pequeñas iglesias de pueblos olvidados, todavía hay reverendos que conocen las viejas formas, que leen de libros que no deberían existir, que entienden que hay poderes más antiguos que cualquier dios que el hombre haya nombrado, y que saben que esos poderes tienen hambre. Y cuando la congregación se levanta para cantar los domingos por la mañana, sus voces elevándose en perfecta armonía, esos reverendos sonríen, porque saben lo que nadie más sabe, saben lo que los himnos realmente ocultan, y saben que el pacto continúa: sangre por prosperidad, dolor por ganancia, los gritos ahogados por canciones que prometen salvación mientras alimentan condenación. La iglesia construida sobre gritos nunca fue realmente destruida, solo cambió de ubicación, se adaptó, evolucionó y sigue cantando, generación tras generación, ocultando sus secretos en las notas de himnos que todos conocemos, pero cuyos verdaderos propósitos nadie se atreve a cuestionar. Lucinda Mae Washington lo entendió demasiado bien. Por eso dedicó su vida a advertir a otros. Por eso sus últimas palabras fueron sobre escuchar los cantos, no como celebración, sino como recordatorio. Un recordatorio de que a veces lo más sagrado en apariencia es lo más profano en esencia. Y que los gritos nunca realmente se asilencian, solo se ocultan mejor.